Vamos a hablar sobre la persona del Señor Jesucristo como el exaltado por el Padre. ¿Sabe? Siempre acostumbro decir esto, ¿no? Creo que es así. El Evangelio es muy sencillo. Las verdades fundamentales del Evangelio, el mensaje esencial del Evangelio es muy sencillo. De tal manera que una persona puede ser analfabeta y lo puede entender perfectamente. Una persona puede ser muy jovencito, un niño lo podría entender. Realmente el Evangelio puede ser presentado a los niños. No como un objeto de entretenimiento, sino se le puede presentar el mensaje del Evangelio y es comprensible para ellos. El mensaje del Evangelio es muy sencillo. ¿Cuál es? Dios es amor, comenzando por allí. Entonces, ¿quién no podría entender la realidad del amor? Entonces decir Dios es amor, el ser humano, quien quiera que sea, necesita experimentar ese amor, pero no puede porque tiene un problema en su vida, en su corazón, que le impide percibir, le impide disfrutar del amor de Dios. La Biblia llama ese problema que tiene la gente, que todas las personas tenemos, la Biblia le da un nombre, dice, está en una condición de pecado. Y ese es el problema del ser humano. No es un problema de conocimiento, no es un problema de capacidad, es un problema la Biblia dice, es una condición espiritual, se llama pecado. El pecado es lo que impide que las personas puedan percibir el amor de su Creador, el amor del Dios Altísimo, ¿ves? Y responder a Él. La Biblia enseña que mientras la persona esté en esa condición, por lo tanto está como separado. Y aunque Dios le ama, la persona está como separada de ese amor de Dios. No podrá experimentar ese amor de Dios en su vida, ni sus maravillosos propósitos. La Biblia dice que la única forma en que esa situación sea revertida, sea cambiada, es que algo suceda en el corazón de la persona, en el interior de la persona. Decimos el corazón, nos referimos a la parte interior, a la conciencia, al espíritu, a esa parte de las decisiones, de la voluntad interior. Y eso que debe suceder, la Biblia le da un nombre también. Lo llama como arrepentimiento. Y el arrepentimiento, en palabras muy sencillas, es un cambio. Eso es todo. Diríamos, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Yo antes pensaba esto, ahora no, ahora pienso es esto. Eso es el arrepentimiento. Yo antes pensaba que podía vivir sin Dios, ahora me he dado cuenta que no puedo vivir sin Dios. Yo antes pensaba que Dios no tenía nada que perdonarme, ahora me doy cuenta que Dios tiene mucho que perdonarme. Yo antes pensaba que podía andar por la vida solo, ahora me doy cuenta que no puedo andar por la vida solo, etc. Eso es arrepentimiento, cambiar de pensar, cambiar el modo de pensar. Y ese cambio, ese arrepentimiento solamente por otro lado lo obra Dios. La Biblia dice que Dios es tan bueno que en su benignidad nos guía al arrepentimiento. Comienza a traernos, de repente comenzamos a sentir ciertas necesidades, de repente comenzamos a pensar en ciertas cosas que nunca nos habían llamado la atención, de repente comenzamos a pensar en nuestra necesidad de Dios. Y esa iniciativa viene de lo alto, viene de Dios. Debemos alabarle siempre por ello. Dios ha provisto una única solución para la condición del hombre, para la necesidad de las personas. Podemos buscar muchas alternativas, podemos ensayar con muchos caminos, pero hay una sola solución y es la que Dios ha provisto y está en una persona, en el Señor Jesucristo. Esa es la solución de Dios, esa es la respuesta de Dios, eso es lo que el Señor nos presenta para nuestra necesidad, como para la de todo el mundo. El Señor Jesucristo, que murió en la cruz y que con su muerte, en la muerte del Señor Jesucristo está encerrado el secreto. En esa muerte está escondida la vida, en esa muerte está el perdón, en esa muerte está la garantía, en esa muerte está la seguridad, en esa muerte está la esperanza de la vida eterna, la vida que no termina. En esa muerte está escondida la esperanza de la resurrección, porque creemos en la resurrección, porque la Biblia lo presenta así claramente.
la esperanza de la resurrección, que aunque muramos, los que creen en el Señor Jesucristo volverán a la vida, volverán a vivir. Que el cuerpo, aunque se vuelva polvo, cuando el Señor Jesucristo regrese, el cuerpo, las células serán reintegradas y el cuerpo se levantará nuevamente. ¿Y qué garantía tenemos? Entonces la Biblia dice, Jesús resucitó. Así como Él resucitó, nosotros entonces podemos esperar la resurrección. Y si Él no hubiera resucitado, entonces nosotros seríamos unos bobos, creyendo fantasías, creyendo cuentos, porque si Jesús no resucitó, que cada quien viva como quiera vivir. Comamos y bebamos, como dijo el apóstol Pablo, mañana nos vamos todos a morir. Pero la realidad es que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces esa es la evidencia, esa es la prueba, esa es la certeza. Allí está la clave de todo. Juan 3:16 dice, ese texto todos los cristianos debemos tenerlo de memoria y nos hace falta recordarlo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces esta verdad es muy fácil, le decía, de expresar, pero encierra una profundidad que toda la vida no nos alcanzará para desentrañarla, ¿ves? Un grupo de estudiantes le preguntaba a un anciano, un pastor, un anciano teólogo, que era lo más profundo que él había aprendido en su vida, como estudiante de la Biblia, como erudito de la Biblia. El hombre le dice, lo más profundo que yo me he encontrado es que Dios me ama. Los muchachos se echaron a reír, pensaban que le estaba tomando el pelo, que le estaba jugando una broma, pero no era en serio. Lo más profundo que podemos encontrar en el mensaje de la Biblia, de todo lo que dice, de profecías, de esto, de aquello, de misterios, lo más profundo que podremos encontrar jamás es el hecho de que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Imagínense. ¿Por qué? ¿Por qué es lo más profundo? ¿Por qué es lo más extraordinario? ¿Por qué podría ser el amor de Dios lo más asombroso? Piense por un momento en lo siguiente. Cuando decimos que Dios nos ama, estamos hablando de que Dios ama, o cuando Dios amó a la humanidad, decimos, Dios ama a quienes no merecen ser amados, comenzando por allí. Dios ama a quienes no merecen ser amados. Es un amor verdadero, por otro lado, no es un amor fingido, no es un amor así interesado, sino que es un amor verdadero que se expresa, que lo expresó el Señor de manera intencional hacia aquellos que lo desprecian. Vamos a tratar de ponernos a la distancia y decir, allá está el Señor, allá está la humanidad. La humanidad está allí, no merecen que Él los ama, pero Él los ama. Él viene, Dios, y desciende al nivel de ellos para manifestarle su amor, y ellos vienen y le desprecian, y le rechazan, y le insultan, y se burlan de Él, y le escupen el rostro. ¿Está viendo la escena? Y Dios está dispuesto a perdonar todo eso, a perdonar agravios, a perdonar insultos, a perdonar ofensas, a perdonar desprecios, a perdonarlo todo, sin excepción. Cuando pensamos en ese hecho de que Dios puede perdonar y quiere perdonar todo, hay cosas que nosotros diríamos, yo no le perdono eso a esta persona. Yo he escuchado, he estado frente a personas que han dicho, yo a esta persona jamás le perdonaré que me hizo esto. A veces a un familiar, a veces una esposa de un esposo, o un hijo de un padre o de una madre, y dice, jamás le perdonaré esto que hizo. Una situación grave que les hirió profundamente, pero que Dios esté dispuesto a perdonarlo todo. Y si usted me pregunta, ¿pero de verdad puede perdonar todo? Sí, puede perdonar todo, y está dispuesto a perdonar todo. Y no es una fantasía, no es algo que decimos para ganar partidarios, no, es que Dios está dispuesto a perdonar. ¿Y podría perdonar la infidelidad matrimonial? Sí, podría perdonar eso.
Y podría perdonar que una persona haya estado en los caminos de las tinieblas, de la brujería, del espiritismo. Sí, puede perdonar eso. Y podría perdonar que alguien hizo mucho mal a otros y los robaba y todo. Sí, puede perdonar eso. Y podría perdonar a alguien que fue capaz de asesinar a otra persona por pura maldad. Sí, podría perdonar al asesino. Y perdonarlo, pero como si nunca hubiera hecho nada. Siempre y cuando, y esto es importante, siempre y cuando el arrepentimiento esté presente. Porque si no hay arrepentimiento, Dios no perdonará. Si no hay arrepentimiento en el pecador, en la persona, Dios no perdonará. No tendrá por inocente al que es culpable. Punto. Eso dice la Escritura. Y le dará el pago a cada quien conforme lo merece. Porque no es injusto, porque Él es justo. Pero si hay el arrepentimiento que la persona dice, yo pequé, yo hice mal, yo reconozco que hice mal, yo reconozco que pequé contra Dios, yo reconozco que pequé contra mi esposa, yo reconozco que pequé contra esto, yo reconozco que he hecho mal. Y entonces ahí viene el perdón de Dios. El amor de Dios es un amor que ofrece realmente, podríamos decir, nosotros tenemos la expresión borrón y cuenta nueva. Bueno, sí, el amor de Dios ofrece un borrón y una vida nueva. No vamos a decir una cuenta nueva, como para decir, me borró esto y voy a volver a comenzar a pecar. No, Dios ofrece, nos borra eso, pero nos dice, como le dijo el Señor a aquel paralítico, el hombre estaba enfermo, casi 40 años, paralítico, el Señor lo sana y le dijo, vete y no peques más. No le dijo, vete y haz lo que quieras. No, le dijo, vete, estás perdonado, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces Dios nos ofrece una oportunidad, Dios nos ofrece el perdón, Dios nos ofrece la cancelación de todas nuestras deudas. Pero entonces nos ofrece una vida nueva también. Es un amor, el amor de Dios que nos libera de toda opresión. Hay muchas cosas que nos oprimen. Vivimos en un mundo marcado, contaminado, afectado por el pecado y hay muchas cosas que nos oprimen el alma. Esa es la vida, difícil, a veces complicada, cuesta arriba, nos hace sufrir, nos hace llorar, nos hace lamentar por situaciones, por pérdidas, por dolores, por tristezas, por lo que fuere, o sea, y esas cosas nos laceran el alma, esas cosas nos oprimen, esas cosas van poniendo como pesos, van poniendo como cadenas sobre nuestros corazones y el Señor nos ofrece liberarnos de todo ello. Nos ofrece liberarnos de esa opresión, de esa condición. El amor de Dios es un amor que trasciende circunstancias, trasciende en el tiempo y nos invita y nos impulsa a que miremos siempre con esperanza hacia el mañana. Y el mañana no de los pocos años que nos quedan. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años espera usted vivir en esta tierra? ¿Cuántos le quedarán? ¿Cuántos años piensa usted que a usted le quedan? Suponiendo que no se enferme, suponiendo que tiene una buena salud, suponiendo que... Y se pasan así. Y se pasan así rápido, se pasan rápido. Cuando miramos hacia atrás ya han pasado 20, 30, 40. Entonces, ¿a cuánto nos queda? Muchos de nosotros ya hemos vivido más de la mitad de la vida, ¿o no? Sí, o sea, no vamos a llegar a 200, no aspiramos, ¿cómo? O sea, casi nadie, los que muchos llegan a 120, por allí hay 120, pero podemos mirar así, hacia un futuro en el cual no hay límite, al confiar en el Señor, al tener al Señor, a nuestro Dios, al Salvador, al Señor Jesucristo, y saber que no veremos muerte. No veremos muerte definitiva. Y entonces tendremos vida eterna. Bendito el Señor por ello. Y eso está al alcance de todos. Eso está al alcance de todos. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
alguien le decía algo al Señor y él dijo, yo no vine a buscar santos, yo vine a buscar pecadores y a llamar a los hombres al arrepentimiento. A eso vino a buscar el Señor, no a los sanos, sino a los que están enfermos. Era el otro ejemplo, la otra manera de expresarlo. Sí, Dios muestra su amor, no para con los perfectos. Dios muestra su amor para con todos, dice, en el hecho de que estando en pecado, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos enfermos, Él envió al Salvador. Cuando estábamos presos, Él envió al Libertador. Cuando estábamos en la oscuridad, Él envió la lámpara del Señor Jesucristo. Cuando estábamos atrapados en la mentira, Él envió el mensaje de verdad. Cuando estábamos en las garras del diablo, porque nos tenía en las garras, estábamos bajo el dominio de Satanás, el Señor envió a aquel que era más fuerte para que nos liberara del dominio de ese ser. Bendito su nombre. En Filipenses 2, del 6 al 8, vemos un poco lo que significó de que el Señor Jesucristo nos viniera a buscar, nos viniera a salvar. Dice así en Filipenses 2, del 6 al 8, hablando del Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros detallamos ese pasaje del Señor Jesucristo, comienza ya en lo más alto, siendo igual, siendo en forma de Dios, y va bajando y va bajando y va bajando hasta que llega a la muerte de cruz, a la muerte de los criminales, a una muerte vergonzosa, a una muerte humillante, porque eso fue la muerte del Señor Jesucristo. Los romanos crucificaron miles de personas, pero eso era la muerte peor. Eso era un espectáculo grotesco, terrible. Los flagelaban, les destrozaban a latigazos la piel, los desnudaban, los clavaban de manos, los clavaban de pies, y si todavía estaban allí en la cruz jadeando, venían y les alanceaban las costillas. Eso era una cosa horrible, horrible, horrible. Lo peor que había, la muerte de cruz. Y esa fue la muerte que el Señor Jesucristo asumió para mostrarnos, para hablarnos, para hacer posible que el amor de Dios llegara a nosotros. Se despojó de su forma de Dios. Siendo en forma de Dios, dijo, no voy a quedarme en esto, renunció a esa forma de Dios. No se aferró. Se despojó a sí mismo. Tomó la forma de un sirviente. De allí que él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque entonces dirían, bueno, para que venga, para que lo coloquemos por rey. No, él no dijo, no vine a reinar, vine a servir, vine a tomar la forma de un siervo. Aquel famoso episodio, recuerdan, estaban los discípulos, estaba por reunirse, una vez hablamos sobre esto, agarró una ponchera, una palangana y se arrodilló y se arremangó y comenzó a lavarle los pies. Lo que hacían los esclavos, lo que hacían los sirvientes, comenzó a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Y estando en esa condición de siervo, de hombre, dice, todavía se fue más abajo, porque hay hombres, decíamos, hay hombres que están en posiciones de privilegios, en posiciones de comodidad, en posiciones de autoridad, en posiciones donde la gente los alaba, donde la gente los halaga. Pero el Señor Jesucristo no vino en esa posición de hombre, sino que vino en una de la cual todos le decían, ¿quién sabe quién es el papá de ese? Ese es un hijo de fornicación, ese es esto, ese es el otro, ese es un malo, ese es un falso profeta, ese es un engañador, ese es lo que quiere es aprovecharse del pueblo, y tal, o sea, cualquier cosa decían del Señor Jesucristo. Entonces, en la condición de hombre que vino, fue una condición, ¿qué decir? Humillante, mala. Se humilló a sí mismo, dice la Biblia, haciéndose obediente en esa condición de paso hasta la muerte, y no cualquier tipo de muerte, sino muerte de cruz. No hay manera
de que podamos entender la grandeza del amor de Dios. Podemos tener cierta idea y cuando vemos esto, si el Señor hizo todo eso, quiere decir que su amor fue muy grande. Si el Señor hizo todo eso por nosotros, en general, que no lo merecíamos ninguno, quiere decir que su amor es muy grande. No solo fue, sino que lo es todavía, es muy grande. Porque entonces el Señor desde lo más alto de la majestad divina descendió hasta las partes más bajas de la tierra. Eso dice la Biblia. Descendió hasta los abismos. Hay una expresión, dicen los abismos del Tártaro, los abismos tartarales. El Señor fue a las partes más bajas de la tierra. Literalmente, realmente. Descendió, dice la Biblia, a los abismos, a la oscuridad, a las tinieblas. Hasta allá llegó. Siendo la corona misma de la majestad divina, descendió a las partes más bajas de la tierra. No se hizo semejante a los ángeles o a un arcángel. Se hizo semejante a los hombres. Está el Señor, están estos, están los principados, están los arcángeles, están los ángeles sencillos. Y más abajo, más abajo, más abajo está el ser humano. Casi tan bajo que algunos dicen, no, es un mono. Venimos del mono, dicen los que tienen el entendimiento cerrado. Bueno, no estamos al nivel de los monos. De todos los seres vivos de la tierra, el ser humano es el que está más arribita. Pero por arriba del ser humano hay otros seres superiores. Pero el Señor Jesucristo fue semejante a los hombres, semejante a nosotros, a los seres humanos. ¿Dónde estaba el Señor antes de encarnarse? ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo antes de nacer en Belén? Y ahora en diciembre tocaremos eso. En la gloria celestial. Estaba pero siendo adorado permanentemente, siendo adorado de los ángeles, exaltado en la gloria con el Padre. En una oportunidad él le dice, él ora, Juan 17:5, él ora al Padre y dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve yo contigo antes que el mundo fuese. Ese estaba el Señor Jesucristo. Antes de que el mundo fuese creado, el Señor estaba en gloria, exaltado, siempre ha estado allí. Entonces desde allá, desde lo más alto y desde ese mundo de gloria que para nosotros es inimaginable, pero lo veremos. Hoy no sabemos de qué se trata, las palabras nos dicen la gloria, ¿qué será eso? La luz inaccesible, no tenemos idea de qué será eso. El trono de Dios, no tenemos idea de qué será eso. Los ángeles cantando, millones de ángeles adorando, no tenemos idea de qué será eso. Tremenda sorpresa nos espera cuando estemos allá. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Usted piensa que vamos a echar de menos la tierra cuando partamos de acá? No. Tal vez diríamos, qué cosa que no me vine antes para acá. Sí. Por eso le digo, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la muerte ahora que estamos en Cristo. Lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morirse. Porque va a entrar a la vida, a la gloria. Para el que se va es lo mejor. Pero claro, nosotros decimos, para el que se queda es la tristeza, es la separación y ajá. Pero el apóstol Pablo estaba clarito y él decía, partir con Cristo es mejor. Y yo quisiera salir ya y estar con Cristo, decía Pablo, pero ustedes me necesitan, le decía la iglesia. Y como yo sé que ustedes me necesitan, yo creo que Dios me va a dejar un tiempo más. Pero Pablo quería irse, él entendía lo que nos espera es demasiado grande. Entonces, de allá descendió el Señor. De esa grandeza, de esa gloria, de esa majestad que nosotros no podemos ni siquiera sospechar, y vino acá hasta la tierra a humillarse de esta forma. No sé si tengo esta cita, 2 de Corintios 5:19, ¿está allí? En 2 de Corintios 5:19 dice que cuando el Señor vino, los ángeles estaban tal vez como asombrados y tal, pero entonces dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Eso hizo el Señor.
Y eso hizo el Padre, envió al Hijo, dice, para reconciliar al mundo con Él. Hay un problema, vivimos en un mundo que está en conflicto, vivimos en un mundo que está enemistado con Dios. Por eso los grandes y los poderosos de este mundo todas sus leyes van en contra de lo establecido por Dios y no se exalta a Dios, se exaltan otras cosas. Le escuchaba no con asombro porque ya uno sabe que eso es lo que se viene. Entonces, creo que en México el gobierno, las autoridades educativas, no, que ahora en adelante, si los niños quieren ir con falda a la escuela, que vayan con falda. Y si las niñas quieren ir con pantalón, que vayan con pantalón. Y yo digo, a ese mundo estamos llegando de antivalores, que llama lo malo bueno, que lo bueno le dice malo, que al hombre lo llama mujer y a la mujer lo llama hombre, que el otro dice esto, que el otro dice aquello. En ese mundo estamos, un mundo que no honra a Dios, que reniega de su origen, que reniega de la autoridad de Dios sobre él, y a ese mundo Dios vino a reconciliar. ¿Fue obligado el Señor Jesucristo a venir? ¿Vino obligado? No. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dijo el Señor, para volverla a tomar. Nadie me la quita. Alguien podría pensar, no, al Señor lo llevaron obligado a la muerte. No, Él dijo, no, yo fui voluntariamente. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria a su nombre. Y vamos a entrar a un punto, ¿no? En el mensaje quiero decir, Dios es un Dios de principio. Me emociona eso, me gusta eso, de que Dios no anda, las cosas del Señor, el mensaje del Señor tiene una estructura. La Biblia tiene una estructura, el mensaje cristiano tiene toda una estructura, hay una razón de ser, cada cosa ocupa un lugar. Y tiene una razón de por qué está eso allí y por qué eso está establecido así. Dios es un Dios de orden. Solamente tenemos que ver la creación, el orden que hay en la naturaleza, el orden que hay en el universo, el día, la noche, las estrellas, el sol, la luna, las estaciones, el tiempo de noche, el tiempo de día, el descanso, todo. Hay un orden, hay orden. La ciencia lo único que ha hecho a lo largo de los siglos es ver cómo está ese orden allí. Estudiar y ver, bueno, se dieron cuenta, no, es que hay esto. No, es que las cosas caen porque hay una fuerza en la Tierra, le dieron un nombre, fuerza de gravedad. Después dijeron, si esa fuerza no estuviera, nosotros estaríamos todos, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia lo que ha hecho es ir detallando, descubriendo cómo funciona las cosas, cómo se mueven, qué principios están escondidos en el orden de Dios, en la creación. ¿Sí me explico? El planeta Tierra está a la distancia perfecta del Sol para que tenga para que conserve la vida de lo que conserva acá, de plantas, de nosotros, de todo. Si el planeta Tierra estuviese unos pocos kilómetros más cerca del Sol o más lejos, la vida tal cual como la conocemos no sería posible. Qué casualidad que de los 9, 10, 8, ¿no? Porque ahora no hay tanta claridad con eso del número de planetas alrededor del Sol, la Tierra sea el único que tiene vida y que está a la distancia perfecta. ¿Y ese orden de dónde salió? Y esas leyes de la rotación y de la traslación alrededor del Sol, ¿de dónde salieron? ¿Y quién estableció eso para que eso funcione así de esa forma? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principio, Dios es un Dios de leyes. Hay leyes físicas, hay leyes naturales, hay leyes espirituales. Dios es un Dios de orden, de propósitos también, podríamos decir. No va improvisando en la historia, no, de propósitos. Él dice, en el Antiguo Testamento dice que Dios anuncia lo futuro desde antes, porque Él conoce lo porvenir desde antes que suceda. Y si es Dios, tiene que ser así. Nosotros no sabemos qué nos depara el mañana, pero ya para Dios el mañana es como el ayer que pasó. Lo conoce perfectamente.
Es más, lo anunció. Es más, lo ha anunciado. Lo ha anunciado. Entonces es lo que en la Biblia se llama profecía. Las distintas profecías que están en la Escritura. Muchas cumplidas, otras cumpliéndose y otras que se cumplirán. Entonces decimos, Dios ha determinado intencionalmente las cosas que suceden. Piensen eso por un momento. Dios ha determinado, o sea que todo esto no es un accidente. No, no es un accidente. O sea que las tragedias que suceden tampoco son accidentes, entre comillas. No. Dios ha permitido esto. Y uno dice, pero ¿qué sentido tiene? Piense por un momento esto. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento en el mundo? ¿Qué sentido tienen las tragedias en el mundo? Es muy difícil. Y lo que la Biblia nos dice es, tenemos que aprender a confiar en la bondad de Dios, en la sabiduría de Dios, en la buena voluntad de Dios, que Dios no es malo, aunque permite que sucedan muchas cosas aparentemente sin sentido, Dios es bueno. Nadie ama a las personas más que Dios. La prueba, volvemos, es el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz. Nadie tiene mayor amor por las personas que Dios. Nadie. Y tenemos que confiar y decidir confiar aunque no entendamos. ¿Cómo vamos a entender este mundo tan complejo con nuestra cabeza tan pequeña? Con todo y todo. No podemos entender. Entonces nos queda es confiar en la sabiduría de Dios, confiar en la buena voluntad de Dios, confiar en los buenos propósitos de Dios, que ha dicho que todo esto pasará y al final triunfará la justicia, triunfará la verdad, triunfará la vida. Y estas cosas que nos hicieron llorar, dice, pasarán y no habrá más llanto y no habrá más lágrimas y no habrá más muerte y no habrá más tristeza y no habrá más dolor porque todas estas cosas pasaron. Todas estas cosas pasaron. Isaías dijo que el entendimiento del Señor no hay quien lo alcance. Nosotros podemos entendernos de uno a otro y podemos hablar y entendernos, pero ¿cómo nos entendemos con Dios? No hay manera de que nos lo entendamos. La comparación se queda corta, pero usted tome un bebé de meses, de meses o de un añito y póngalo para que se entienda con usted. Pero se queda corta porque la distancia que nos separa a nosotros de nuestro Dios es infinita. Entonces no hay manera de que nosotros le entendamos. Lo que conocemos, lo que percibimos son cositas, sí. Pero la mayor parte no podemos entender al Señor. ¿Quién entendió la mente de Dios? Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios. ¿Quién aconsejó la mente del Señor? ¿Quién? Dice, no hay nadie. Pero podemos confiar en Él. Lo que nos permite percibir, lo que nos permite entender de Él es suficiente para que ganemos confianza y para que estemos agradecidos y para que vivamos y nos alegremos en Él. Y bueno, y vamos hacia ese Dios grande y poderoso que nos espera. Bendito su nombre. Hay un principio, de los muchos leyes, de los muchos principios que hay uno que podríamos expresar de esta forma. Dios exalta a los que se humillan. Eso es una ley. Eso es una ley. Dios siempre exalta a los que se humillan. El que se humilla, Dios viene y lo va a levantar. Esa ley tiene otra cara. La otra cara de esa ley es el que se exalta a sí mismo. ¿Qué va a hacer el Señor? Todo aquel que se engrandece, que tal y se pone grande, orgulloso, Dios viene y lo abate y lo humilla. Eso también expresa la Biblia. Dios abate al soberbio, Dios humilla a los orgullosos. Usted ve un hombre, usted ve una persona que anda, que no quiere pisar tierra, que camina, que quiere mirar a todo el mundo por arriba de los hombros. Dele tiempo. Va para abajo. Es una ley. Dios lo estableció así.
Dios lo estableció así. Hay un texto bíblico, que es ese que está allí en Lucas 14:11, lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Esto aplica para quién? Para algunos. Dice cualquiera, sea quien fuere. Cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera que se humilla, dice, será enaltecido. Cuando el Señor Jesucristo se humilló, que dice la Biblia, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, no podía quedar humillado el Señor. Cuando el Señor se humilló al hacerse hombre, cuando el Señor se humilló haciéndose siervo, cuando el Señor se humilló, decidiendo ir a la cruz voluntariamente y muriendo de esa forma, no podía quedar en esa condición de humillación. El Padre lo iba a exaltar. El Padre aceptó la humillación del Hijo, los sufrimientos del Hijo, la sangre que Él ofreció como precio para el perdón de los pecados. Y eso lo decimos muy rápidamente. No, el Señor murió en la cruz. No, el Señor derramó la sangre. No, el Señor pagó el precio por mí. Pero en parte lo que estamos diciendo es que el Padre aceptó que el Hijo entrara en una espiral de humillación. Desde lo alto vino bajando hasta la parte más baja, pero sin pecado. Que el Padre le vio al Hijo que el Señor renunció a su posición de gloria, que el Señor se desprendió de su imponente majestad. En un momento los teólogos dijeron, no, Él como que se quitó hasta lo divino. No, no se quitó lo divino. No se despojó de lo divino. En ningún momento dejó de ser divino el Señor Jesucristo. Pero se despojó, sí, temporalmente de su gloria. Porque si no se hubiese despojado de su gloria, nadie le hubiera podido ver. Es más fácil mirar el sol así a cara descubierta a las 12 del mediodía que mirar la gloria de Dios. No podemos. Es más fácil que usted mire al sol en su fuerza que ver al Señor Jesucristo en su gloria. Brilla más que el sol. Brilla más que el sol. Bendito su nombre. Pero Él, para encarnarse, se despojó de esa gloria. Se quitó la gloria, la brillantez de su gloria y se vistió el traje, el vestido opaco de carne. Se vistió de carne. Y la gente lo veía y pensaban, no, ese es un hombre común y corriente. Y no sabían que era Dios hecho carne. Y pensaban que era el hijo de María y de José el carpintero y no sabían que era Dios manifestado en carne. Que el Verbo se encarnó, como dice Juan en su Evangelio. Que el Verbo se encarnó. Renunció al trono alto y sublime porque el Señor tiene un trono en lo alto, al lado del Padre. Y renunció de momento a ese trono para venir a vivir como un esclavo y siervo de los hombres. Le tocaba mirar esa copa de sufrimiento y sin embargo dijo, la voy a tomar. No fue fácil. Lo decimos, pero no fue fácil. Dijo, esto me angustia. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Esta copa, esto que tengo que pasar me angustia, me entristece. No quisiera pasar por esto y oró al Padre, Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por esto. Pero también dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No fue fácil para Él. Fue una muerte terrible, fue una muerte de agonía, fue una etapa muy difícil. El profeta había dicho, pero Él verá el fruto de ese sufrimiento. Y cuando Él vea la recompensa de esos sufrimientos, dice, su alma quedará satisfecha. Isaías también dijo de Él años antes, Él vendrá como una oveja muda, como la ovejita que la llevan para que la trasquilen y no dice nada, cerrará su boca y lo van a trasquilar, y le quitarán todo. Eso hizo el Señor por nosotros. Se identificó con los pecadores en su necesidad y participó con todo lo que tenía, con su carne y con su sangre. Hebreos 2, 14 al 15. El Padre tenía que exaltarlo. El Padre tenía que exaltarlo.
y quiero invitarle a que veamos rápidamente, brevemente, 7 aspectos de esa exaltación. Número 1. No sé cómo, pero Él ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2 del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también, después que sufrió todo aquello, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y eso habla de autoridad, eso habla de poder, eso habla de vida, eso habla de la capacidad de dar perdón para pecados. El nombre de Jesús es el nombre que abre las puertas del cielo. No hay otro nombre en el cual se abran esas puertas, sino en el nombre del Señor Jesucristo. El nombre de Jesús es el nombre del abogado que interviene para los hombres para con Dios. De hecho, eso dice el escritor bíblico. Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado para con Dios. Jesús es el nombre glorioso. No importa, nosotros decimos Jesús. Otro dirá Yeshua, otro dirá Yeshua. No importa, es el Hijo de Dios, es Jesús. Glorioso su nombre. Jesús significa Dios salva. Bendito el nombre del Señor. Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Número 2. Dios le exaltó para que fuese hecho Señor y Cristo. Así lo dijo el apóstol Pedro en aquel discurso. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a ese mismo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro le dice a los de la nación, a los judíos de ese entonces, le decía, tienen que cambiar de actitud. Tienen que cambiar para con esto, porque este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le puso en el sitial de honor. Por lo tanto, todos deben cambiar para con Él. Arrepiéntanse, es lo que le decía Pedro. Arrepentíos para que vengan del parte del Señor tiempos de refrigerio. Acudan a Dios por medio de Él para obtener perdón de pecados y la ayuda del Espíritu Santo. Número 3. El Señor fue exaltado al ser constituido como la piedra principal de la construcción. La vida, el proyecto en la tierra es como una construcción. El proyecto de la humanidad es como una construcción. Y el escritor bíblico dice, Dios hizo de Jesús la base principal del edificio. Dios hizo de Jesús la piedra principal, la base principal. Este Jesús, dice Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra que los edificadores dijeron, no, esa piedra no sirve, es la piedra reprobada, la cual ha venido a ser la piedra principal, cabeza del ángulo. Y escuche, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es un invento de los evangélicos, no es un invento de nosotros. Es que así lo dice la Escritura, así lo dice la palabra de Dios, así lo dijeron los apóstoles. El apóstol Pedro, así lo dijeron aquellos que conocieron al Señor. Dijeron, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Ningún otro, ni de ángel, ni de nadie, ni de arcángel, ni de vírgenes, ni de santos. No hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en San fulano o San fulana. No hay salvación en la virgencita de ninguna. No hay salvación. No hay salvación en aquellos que han sido grandes hombres acá en la tierra.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La piedra que nos servía, la menospreciada, la desechada, Dios la estableció como la piedra principal y la más importante de todo el edificio, como la única que da sentido y sostén a todas las demás. Jesús es la piedra escogida, preciosa, de cimiento estable, y su nombre el único debajo del cielo dado a los hombres para alcanzar salvación. En cuarto lugar, el Señor fue exaltado para que tuviese la preeminencia en todo. Es incomparable, es fuera de serie el Señor. No podemos colocarlo junto con otros, no, Él está aparte de todos. Así dice Colosenses 1, 15 al 20, hablando del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en el Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios por ello. La intención soberana de Dios es que el Señor Jesucristo ocupe el primer lugar en todas las cosas. ¿Quiere usted responder a la voluntad de Dios? Dele usted en su vida el primer lugar al Señor Jesucristo. Procure usted que en su vida, en sus decisiones, en su vivir, en su pensar, en todo el Señor Jesucristo tenga el primer lugar. En quinto lugar, el Señor Jesucristo fue exaltado sobre todos sus enemigos. Tenía enemigos de todo tipo, comenzando por el diablo y todos sus demonios, y pasando por los hombres también que entonces, enemigos de Dios, servían a Satanás. En el Salmo 110 había una palabra profética relacionada con Jesús. El Señor dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que los ponga de alfombrita por estrado de tus pies. En Hebreos 10 del 12 al 13 en el Nuevo Testamento leemos, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Después de esa muerte y resurrección, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos los enemigos del Evangelio, todos los enemigos del Señor Jesucristo, todos los enemigos de Dios, humanos, angélicos, filosóficos, doctrinales, ideológicos, todo cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, como dice en Primera de Timoteo 1:10, todo será sometido a los pies del Hijo exaltado de Dios, a los pies del Señor Jesucristo. ¿Dónde está el Señor? Dice la escritura que acabamos de leer, está sentado a la diestra de Dios, esperando que los enemigos vengan y sean puestos bajo el estrado de sus pies. Y allí quedarán inmóviles, sin libertad ni poder, sometidos a su señorío y autoridad. Dice usted, gloria a Dios. En sexto y penúltimo lugar, el Señor Jesucristo
ha de ser exaltado, hablo en futuro, en un reinado público y reconocido de orden mundial, de orden universal. Primera de Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, repite el apóstol Pablo. Y Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Daniel dijo, miraba yo en la visión de la noche, y con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, parecía un ser humano, que vino hasta el anciano de días, y ese anciano de días es el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y a este hombre, a este que parecía hijo de hombre que se acercó al anciano de días, dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Esta palabra entra dentro de lo que diríamos esa dimensión de las profecías, de la parte escatológica, de lo que se ha de cumplir a futuro. Que nadie tenga duda. Así como el Señor fue humillado, así como el Señor fue crucificado, así como el Señor fue maltratado públicamente, Dios el Padre hará que el Señor Jesucristo sea exaltado, sea honrado, se siente en el trono y todas las naciones vengan delante de Él reconociendo su autoridad. Porque Él es digno de ello y porque para eso se ha levantado, pues el Padre le levantó para regir a las naciones. Y las regirá, dice la Biblia, con vara de hierro. Y que no es que la gente hará lo que quiera, no, obedecerán al Señor. En séptimo y último lugar, porque hablamos de las naciones y hablamos de los ángeles y hablamos del cielo. ¿Y dónde estamos nosotros? La iglesia. Dice en el Señor Jesucristo fue exaltado, sabe, también para beneficio de la iglesia. Un pasaje un poquito extenso en Efesios 1, 16 al 23. Pablo decía, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, ese Señor exaltado, ese Señor glorioso, ese Señor que domina, dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y este pasaje resume ese hecho. Ese Señor Jesucristo exaltado es el regalo de Dios para los creyentes. Ese Señor Jesucristo glorioso, vencedor, es el regalo de Dios para su iglesia. Y tal vez la idea no sea tanto señalar que Él es la cabeza de la iglesia, como expresar el hecho de que el Señor, siendo cabeza de la iglesia, ejerce su autoridad. Escúcheme, el Señor ejerce su autoridad, el Señor ejerce toda esa potestad, el Señor ejerce todo ese señorío a favor de la iglesia. ¿Sí lo ve? El Señor ejerce su autoridad a favor de usted, a favor de la iglesia. Él ejerce su potestad, su derecho a gobernar sobre la creación y lo hace a favor de los creyentes, a favor de la iglesia. Todo lo que Dios desea, todo lo que Dios espera que hagamos como hijos suyos,
podemos hacerlo porque el Señor Jesucristo nos ha sido dado por cabeza. Nos ha sido dado por el Padre para que nos respalde, para que nos acompañe todos los días, hasta el fin de los tiempos. ¿Qué tendríamos que decir para terminar? Hermano, ánimo. El Señor Jesucristo está glorioso y es cabeza suya, es cabeza de la iglesia. Ánimo, fe, valor y manos a la obra. Aquel que ha sido exaltado por el Señor está de nuestro lado, está de parte de la iglesia. Está de parte de la iglesia. Dios está con nosotros realmente. De paso, eso significa su nombre. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Sea su nombre glorificado por siempre. Bendito el Señor. Nuestro Señor es grande. Grande, 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 inimaginablemente grande. Todopoderoso, todopoderoso. Bendito su nombre. Señor, te damos la alabanza, todo reconocimiento, hasta donde nuestra pequeña capacidad, Señor, nos permite vislumbrar y ver, Señor. Nos admiramos y reconocemos tu grandeza, tu señorío, tu poderío, la victoria que obtuviste en aquella cruz, porque en esa cruz, emblema de oprobio, emblema de humillación, fueron despojados los principados y las potestades y fueron exhibidos públicamente. Tú triunfaste, Señor Jesucristo, sobre ellos en esa cruz. Nosotros te damos alabanza en esta hora, hasta donde podemos, Señor, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra capacidad, también con toda nuestra debilidad, Señor, nuestra falta de luz. Pero te adoramos, te alabamos, nos regocijamos, Señor, en tu victoria. Nos alegramos en que todo eso lo hiciste no para ti mismo, lo hiciste para nosotros, para bendecirnos, para sanarnos, para salvarnos, para restaurarnos, para sacarnos de nuestras tribulaciones, para ayudarnos, para darnos esperanza, para darnos vida, para darnos, Señor, una nueva vida, para darnos una esperanza que no se marchita, una esperanza que no se marchitará jamás, una esperanza viva que permanecerá por siglos de siglos. Te damos gracias, bendito Señor Jesucristo, porque pensaste en nosotros. Hoy estamos escuchando tu palabra y ello significa, Señor, confirma tu buena voluntad para con nosotros, Señor. Nos alcanzó tu amor, nos alcanzó tu mensaje, nos alcanzó, Señor, las noticias, nos alcanzaron las noticias de tus hechos gloriosos, de lo que hiciste, de lo que quieres hacer en el presente, hoy, de lo que harás en el mañana. Estamos aquí delante de ti, Señor. No estamos solos, Señor. Están nuestras familias, están nuestros familiares, están nuestros conocidos, Señor. Todos te necesitamos. Que esa obra tuya, Señor, nos alcance, eso sería lo mejor que nos podría pasar. Que esa salvación tuya, Señor, eche raíces en nuestros corazones. Que esa obra transformadora tuya se lleve a realización, Señor, en nuestras vidas. Es lo más grande que nos podría pasar en esta vida, Señor. Henos pues aquí delante de ti, Señor. Sé tú también, Señor, exaltado, Señor, en nuestro vivir. Sé tú exaltado, Señor, en nuestros corazones. Entronízate. Toma el trono, Señor, de nuestras vidas, de nuestra voluntad, de nuestras almas. Toma el trono, Señor, en nuestros hogares. Reina tú, Señor, y enséñanos a reconocer tu señorío y enséñanos a someternos, Señor, voluntariamente a tu señorío, a tu buena voluntad, porque tu voluntad es buena, porque tu voluntad es agradable, porque tu voluntad es perfecta, Señor. Oh, bendito Dios y Salvador. Gracias, Padre Celestial, por la obra que nos trasciende, que nos sobrepasa, esa obra de redención y salvación de la cual nos has hecho partícipe.
Y si hoy necesitamos restauración, te pedimos que nos limpies, que nos perdones, que nos restaures, que nos cambies el corazón, que nos alumbres la mente y el entendimiento, que pongas fin a nuestros miedos, a nuestros temores, que pongas fin a nuestras dudas, a nuestras incertidumbres, que nos des confianza, que aumentes nuestra confianza. Tal vez como aquel hombre decía: Señor, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Tal vez así, Señor, oramos, Señor, en esta mañana. Creemos, Señor, pero ayúdanos en nuestra debilidad. Creemos, pero ayúdanos en nuestra incredulidad. Algo vemos, pero esclarece nuestra visión para que veamos más claramente, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro corazón, afirma nuestros corazones, para que no vayamos como llevados por el viento, por las circunstancias, sino que estemos firmemente establecidos y arraigados, Señor, en tu palabra, en tu promesa, en tu poder, en tu amor. Te damos gracias por esto, Señor, y todo lo que tú tienes a bien hacer en medio nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser